estado de Oaxaca está situado al sur de la República Mexicana. Colinda al norte con los estados de Veracruz y Puebla, al este con Chiapas, al oeste con Guerrero y al sur con el Océano Pacífico. Tiene una extensión de 95.000 kilómetros cuadrados y alberga un vasto mosaico biológico, económico y social. Oaxaca ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor territorio forestal, con 72% de bosques templados de pino-encino. El resto de la entidad está cubierto por bosques tropicales, zonas áridas y otras áreas de vegetación natural. La diversidad biológica de Oaxaca coincide con su riqueza cultural, pues es la casa de 16 etnias repartidas en todas las regiones del estado. Estos grupos mantienen una relación ancestral de íntimo acercamiento con la naturaleza, lo que les confiere el derecho histórico de conservar, administrar y aprovechar los recursos naturales, basados en sus propios mecanismos de consulta y evaluación. La conquista de este derecho costó más de 20 años a las comunidades forestales oaxaqueñas. En este programa conoceremos a los actores en esta singular historia de organización y de apropiación comunitaria de sus recursos naturales. En el año 1935, tenía yo 15 años, empecé a dar servicio a mi comunidad como servicio de municipalidades, de policía. Cumplía yo lo que mandaba la autoridad a ordenar, ¿no? En ese tiempo, pues el pueblo estaba decaído, estaba escaso de recursos, no había trabajo, pues, en fin, pues. Y ahí viene a través del tiempo. Entonces ya se vio la forma cómo poder recobrar el pueblo, porque vino una peste más antes de enfermedad que acabó la gente, se acabó. Pero después de eso, entonces fue que se empezó a generar poco a poco y se fue viendo la gente de más antes que era yo jovencito. Entonces personas son los que vieron la forma cómo se progresara el pueblo. En qué forma iba a haber trabajo para que el pueblo tenga trabajo. Entonces ya la gente de antes entonces se preocupó para que hubiera una compañía forestal. El aprovechamiento del bosque en Oaxaca data de los años 40. En aquel entonces, la industria se limitaba a pequeñas empresas madereras en áreas forestales reducidas. Durante la década siguiente, el Estado mexicano inició un ambicioso proyecto para industrializar el país. Los bosques también estaban contemplados en este proyecto. El gobierno ofreció garantías y decretó concesiones para convencer a los empresarios de invertir en México. Debido a que el proyecto nacional contemplaba la modernización del país, estas concesiones fueron otorgadas a las empresas y no a los dueños legítimos del bosque. Este marco jurídico solo daba garantías y seguridad a los industriales. En el año 50, entonces empezó el trabajo de la compañía, que ya se puso el cerradero aquí en un lugar donde le nombramos Río Camote, allá de aquel lado.
Ahí estuvo el aserradero. Y entonces empezó el trabajo forestal. Lo que la empresa concesionaria detentaba era la exclusividad en el aprovechamiento comercial de esos recursos forestales. Y por ahí de 1956 se dan en Oaxaca las primeras concesiones. Después de varios años, en 1981, la concesión llegó a su término. Las comunidades de la Sierra Norte del estado insistieron por todos los medios para que esta concesión no fuera renovada y que, en cambio, las decisiones sobre los bosques y su manejo estuvieran en manos de los propietarios legítimos. Las concesiones, los permisos, estaban dados a las industrias y no a los dueños de los bosques, como sucede ahora, ¿no? Esto porque así lo indicaba la ley en su momento y porque además las condiciones del país requerían esa seguridad para los industriales. Pero claro, tuvo que llegar el momento en que se terminó esta concesión, fue en el año 81 cuando se terminó la de fábricas de papel Tuxtepec, y los pueblos solicitaron, pelearon que las concesiones ya no se dieran y que los permisos fueran expedidos a nombre de ellos, tal y como ya entonces la ley lo observaba. Entonces hubo intentos inclusive por repetir las concesiones, pero ni la ley ni los dueños de los bosques lo permitieron. Entonces ahí viene el primer cambio importante que se da en el aprovechamiento de los bosques aquí en el estado de Oaxaca y en el país en general, ¿no? En ese tiempo se estaba teniendo fin la concesión que dicha empresa tenía por 25 años. ¿Sí? Ustedes saben que las empresas de esa magnitud, empresas grandes, muy fuertes, pues tienen mucha capacidad, mucho acercamiento con el gobierno, ¿sí? Entonces, antes de que don José López Portillo, entonces era presidente de la República, decretó una concesión de por vida para la empresa Compañía Forestal de Oaxaca. O sea, ahí está reflejada esa política que le podemos llamar forestal autoritaria, porque estos son decretos presidenciales que le imponen a la comunidad, que es la propietaria original del recurso, le imponen la obligación de venderle a una empresa. Y este es el modelo forestal que se desarrolla en Oaxaca para el aprovechamiento comercial. Este modelo, que además coincide con modelos muy centralizados, en donde por supuesto no se toma en cuenta la opinión de los poseedores del recurso, de las comunidades indígenas. Es un sistema muy autoritario que no permite, por supuesto, ningún espacio para la participación. Las comunidades, por ejemplo, un ejemplo de esto es las comunidades tenían varios años solicitando una carretera que comunicara a los pueblos de la sierra. Y un día, sin haber sido comunicados previamente, empezaron las máquinas a trabajar y todo el mundo decía que eran las máquinas para hacer la carretera. Y efectivamente estaban haciendo una carretera, pero no la que las comunidades habían pedido para comunicarse entre sí, porque todas estas comunidades forestales estaban en el mismo costado de la misma parte de la sierra. Y la carretera empezó a construirse en la parte de arriba, y para sorpresa de las comunidades, 2 años después de que se construyó esa carretera, nadie entendía por qué la carretera pasaba por arriba y no por abajo, a varios kilómetros de su comunidad. Después de 2 años de que se había trazado esa carretera, las comunidades se enteraron que sus bosques estaban concesionados a la papelera Tuxtepec. De tal manera que, por supuesto, nunca se les preguntó en dónde querían la carretera que se había solicitado, tampoco se les preguntó
si querían o no venderle o otorgarle, regalarle su materia prima a la papelera. Y así estuvieron durante 25 años, sin que nadie del gobierno tuviera la obligación ni la voluntad de consultar con las comunidades absolutamente nada. Desde la perspectiva de las empresas, pues era una situación totalmente favorable para ellas, ¿no? La madera era casi gratis. ¿Por qué? Porque el hecho de ser los únicos que tenían posibilidad legal de aprovecharla, hacía que fijaran precios irrisorios. En la práctica lo que pagaban era ese famoso derecho de monte, que era una cuota realmente miserable como valor de la madera. Y por otro lado, los sueldos que pagaban a los trabajadores serranos, pues eran salarios de miseria, ¿no? O sea que pues con materia prima casi regalada, con salarios bajísimos, pues el negocio forestal era redondo para estas dos grandes empresas. Y a las comunidades que les quedaba, pues prácticamente nada, ¿no? Tuvimos que, pues, juntarnos, las comunidades, las autoridades. ¿Para qué? Para buscar una medida de lucha y poder sacudirnos de esa disposición del gobierno. Entonces nosotros, así en las asambleas, nosotros platicábamos, dábamos aclaraciones, cómo se trabajaba, cómo se cuida el monte, cómo, entonces dábamos a conocer la asamblea y así, en esa forma el pueblo está trabajando. Así es decir, de que el pueblo se ubicó una sola cosa. El pueblo se unió el pueblo para poder tener base para trabajar. Entonces en el 81 hubo reunión de las comunidades aquí en San Vicente La Chichillo, donde se reunieron pues todos los pueblos que estaban concesionados con la forestal. Y ahí le dijeron, bueno, ahora sí forestal, fuiste muy amigo y todo, pero aquí ya no queremos nada contigo. O a ver qué dice San Pedro, porque ahí está la matriz de la forestal, pues tenía todo, pues, escuela, clínica, bueno, todo tenía forestal, pero en el predio de San Pedro. Pues San Pedro dijo que definitivamente pues fuimos muy amigos y todo, pero ahora sí yo creo desalojen porque ya no queremos pues que haya explotación. No, pues ahí es donde se enardecieron, ¿no? Dicen, no, ¿por qué? Si aquí está el permiso y el presidente de la República ya nos lo autorizó. Pues el pueblo dijo que tal vez sí, él tiene el mando allá en su oficina, con todos sus gabinetes y todo, pero aquí somos nosotros los que estamos cuidando el bosque y nosotros es de nosotros y así. También aquí están nuestros documentos, así es que cada quien que mande lo suyo, ¿no? Bueno, pero hicieron caso omiso y ahí es donde le digo pues que siendo autoridad su servidor y el comisariado, pues dicen el pueblo, pues ¿qué les parece? Pues de una vez vamos por las unidades, no hay otro remedio. Ya sabemos pues que vamos a ir al bote o a ver qué castigo nos dicta el gobierno, porque este ya es bronca pues. Esto costó bastante. Nos fuimos al pleito, unos compañeros hasta fueron a la cárcel, pero ganamos. Y se fue la compañía y se suspendió el trabajo unos años, un prórrogo de tiempo. Ya en ese tiempo entonces se empezó a gestionar el pueblo, el mismo comunidad, los que estaban, los jóvenes que ya venían entonces son los que se preocuparon para que hubiera trabajo, que trabajara el mismo pueblo, el propio pueblo que trabajara en su monte. A fuerza de voluntad y de lucha, en 1986 se modificó la ley forestal a favor de las comunidades y ejidos forestales de Oaxaca. Con esta reforma, terminó la era de las empresas forestales concesionarias en la entidad. El proceso que se vivió en el estado de Oaxaca en particular, aunque el estado de Oaxaca vivió una parte de un proceso más amplio que se vivió en el país en los 80s,
de hecho desde fines de los 70, de que un esfuerzo combinado de diversos actores sociales logró empujar en un proceso típico de abajo hacia arriba, es decir, de la base de la sociedad hacia la transformación de grandes políticas nacionales, y que logró impactar al grado de modificar una gran política forestal asociada a intereses mayores de los grandes beneficiarios económicos del Estado mexicano. Ese fenómeno da cierta pauta para reflexionar sobre la viabilidad de las transformaciones en coyunturas específicas, sobre todo en el manejo de los recursos naturales y en particular en lo forestal. La misma comunidad está trabajando su bosque. Estamos trabajando en el bosque, que hasta lo presente ahorita, pues tenemos trabajo, ya no tenemos pensar de salir en otros lugares, a ir a buscar trabajo, a ir a buscar, ¿no? Pues tenemos trabajo ahorita, tenemos trabajo, y es que la juventud que está ahorita, pues está aprovechando el trabajo, pero más nosotros como ya de mayor edad ya no somos suficientes para trabajar. Pero sí justificamos nosotros que cómo se empezó a trabajar y cómo estamos ahorita en la situación. En este tiempo, pues ya estamos diferentes, ya vamos cambiando de forma de vivir, como el pueblo ya tiene otra vista, con los mismos recursos, pues ya estamos haciendo nuevos edificios, nuevas casas en el hogar. Bueno, lo hicimos porque pues no habría otra manera, ¿no? Y es que la empresa tanto daño le había hecho al bosque. Antes la empresa cortaba lo mejor, los árboles padres, lo mejor se llevó. Y nos dejó árboles feos. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos cortando lo más feo y estamos dejando árboles padres, ¿sí? Para que sirvan de regeneración. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros los serranos, de firmes convicciones, de leales corazones, sin duda ni temor, teniendo cual tenemos por ley nuestros derechos, vivimos satisfechos, honrados y además amamos nuestros montes de cumbres elevadas, altivas y enclavadas allá en la inmensidad. Amamos nuestros bosques, pero con más anhelo, con más ardiente celo, la hermosa libertad. Pregunto a los serranos de firmes convicciones si venden su madera sin duda ni temor, tomando las migajas que del capitalista comprando la madera y matándonos también. Querido paisanito, despierta de tus sueños y olvida las promesas que da el gobierno hoy. No creas en gobernantes que explotan tu ignorancia, dejándote en pobreza y pura corrupción. Nosotros los serranos, de firmes convicciones, de leales corazones, sin duda ni temor, teniendo cual tenemos por ley nuestros derechos, vivimos satisfechos, honrados y además amamos nuestros montes de cumbres elevadas, altivas y enclavadas allá en la inmensidad. Amamos nuestros bosques, pero con más anhelo, con más ardiente celo, la hermosa libertad. Actualmente las comunidades que estuvieron en estas concesiones
son las comunidades avanzadas que hay en Oaxaca, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver el que, por un lado, podríamos pensar que hubo aprovechamientos muy fuertes, de grandes volúmenes, que se extrajeron grandes volúmenes de los bosques de estas comunidades concesionadas, pero en contraparte pues existen otras cosas positivas, ¿no? Como es una infraestructura de caminos muy importante, de muy buenos caminos, que fueron construidos y planeados a través de estas empresas, ¿no? También hay, pues, la gente que se capacitó en su momento en estas empresas, pues es la gente que eso ayudó, facilitó para que las comunidades se apropiaran más rápidamente que aquellas que estuvieron fuera de una concesión, donde todavía existen muchas comunidades que se quedaron muy rezagadas, ¿no? por no estar metidas en este proceso. Después siguió un proceso con nuevos actores. Florecieron pequeñas industrias de madera sólida y empresas comunales en valles centrales de Oaxaca. En la década de los 80 y 90, hubo un incremento en el número de unidades comunales de aprovechamiento forestal y se crearon varias organizaciones de productores forestales. El caso de la UCEFO fue la primera unión de comunidades forestales del Estado y se formó a raíz de, pues, como todos los procesos de necesidades concretas de las comunidades forestales o con recursos forestales. Esta unión se formó porque en 1984, cuando algunas comunidades empezaban a tener sus empresas forestales, después de la concesión de 25 años que terminó en el 82, algunas comunidades aceptaron nuestra asesoría. Nosotros trabajamos con el gobierno en aquel tiempo. El planteamiento era de que ellas tuvieran empresas que manejaran sus bosques, que lo aprovecharan, ¿no? Y que ellas fueran las que se encargaran de las funciones principales de aprovechamiento. Y fue una comunidad piloto y siguieron varias, ¿no? Yo recuerdo que cuando se integró la dirección técnica, a cada comunidad se le pidió que propusiera sus técnicos, ¿no? Y éramos en aquel entonces tres externos y había 15 de los técnicos de las propias comunidades. Y así empezamos, ¿no? Haciendo cosas muy sencillas, como que los técnicos empezaran a hacer cosas de campo prácticas totalmente, más que nada aprovechando las habilidades que ellos tenían, el conocimiento del terreno, y poco a poco fueron apropiándose ellos de diferentes técnicas de trabajo, ¿no? Cuando se empezó a trabajar de cero porque no había con qué. La empresa Maderas de Oaxaca recogió su maquinaria, recogió todo, y los pueblos mancomunados carecían del conocimiento técnico, administrativo, y de apertura de mercados y todas esas cosas. Todo el movimiento económico, social de nuestras comunidades tiene su base en el aprovechamiento del bosque. Como decía yo hace un momento, se ha impulsado lo que es minería, y se me pasaba también lo que es el programa del envasado de agua. Ahorita lleva en mayo, ese mayo que viene, cumple 3 años de operación nuestra planta purificadora, y la verdad nos sentimos satisfechos porque pues va avanzando. Podemos pensar que nuestra empresa puede competir con cualquier empresa privada, y podríamos también decir que nosotros no únicamente estamos trabajando ahorita, digamos, o atendiendo un mercado nacional, sino también entramos a un mercado de exportación. La silvicultura comunitaria dejó de ser marginal
para convertirse en la principal industria forestal del estado. La gran mayoría de la producción de madera de Oaxaca proviene de unidades comunales. Esto ha generado un cambio intenso de las instituciones y las formas de organización para el aprovechamiento de los bosques, como la cultura ambiental y de aprovechamiento, las perspectivas de comercialización y la prestación de servicios. El éxito de la empresa comunitaria forestal en Oaxaca se debe principalmente a la organización y el sentido de comunidad que prevalece entre los pueblos indígenas del estado. La banda es síntesis de lo que nosotros llamamos comunalidad, es decir, de una actitud de pensar con el otro, de ser el otro. La banda reúne el esfuerzo y la capacidad creativa de los hombres que conjuntamente hacen la vida, hacen el trabajo, hacen la felicidad. La banda es una manifestación concretita de lo que es la comunidad. Este esquema de las comunidades oaxaqueñas, de la convivencia, del combinar el municipio con la comunidad, los bienes comunales, los servicios de los cargos, de las solidaridades, es algo que para mí es el futuro, es un componente del futuro, ¿no? Está la Asamblea General primero, ¿no? Como la autoridad máxima. De ahí están los tres niveles, que es la autoridad municipal, comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia. Pues esa es la estructura original, ¿no?, de la comunidad. Cuando ya se formó la empresa comunal, entonces de ahí se desprende ya un coordinador y en medio de la asamblea y las autoridades tenemos un grupo de gentes que la llamamos la comisión revisora. Es un grupo especie de auditores que auditan a la empresa forestal cada 6 meses. De ahí se desprenden las áreas operativas, lo que es ya la empresa, ¿no? Esa es más o menos la forma en que está constituida la comunidad. Nosotros somos nombrados en nuestra comunidad por usos y costumbres. Esto quiere decir una asamblea donde se juntan todos los comuneros y de ahí se forma una terna para ocupar los puestos, pues de más, vamos a llamarle de más importancia, de más categoría dentro de nuestras comunidades. De esa terna, por voto directo, sale nombrado por mayoría de votos el que representará a la comunidad por un periodo de 3 años. Nuestra forma de tratar nuestros asuntos, primero se organiza una asamblea de caracterizados, le llamamos, ¿no?, que normalmente son de 10 a 12 personas de cada pueblo, los que tienen más interés en el mejoramiento de los pueblos, ¿no?, que salgan adelante. Entonces se hace una asamblea de caracterizados, nos reunimos entre 70, 80 agentes, y de allí pues se va a una asamblea general. Bosquejamos nuestros asuntos, nuestros proyectos, y de ahí se va a una asamblea general, se aprueba y pues continuamos con nuestros trabajos, ¿no? Para llegar, por ejemplo, a ser presidente municipal, para llegar a ser, por ejemplo, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, hay que pasar por diferentes escalafones, desde el de hacer mandados, que aquí le llamamos topil, pasar varios escalafones para llegar a ocupar un cargo de responsabilidad dentro de la comunidad. Sí, recalcando pues de que los servicios que nosotros proporcionamos son gratuitos, pero son muy satisfactorios para el que llega pues a la presidencia municipal o a la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales. Hay una costumbre interna en la comunidad en que pues que se sujeta a la comunidad. Es muy antigua la tradición de los empleos para darle vida a la comunidad.
Hoy hablamos también muy fácilmente de empresas comunales forestales. Bueno, pues el concepto empresa no le es propio a una cultura indígena, pero las culturas indígenas lo han hecho suyo, lo han adoptado, se lo han apropiado de tal manera que lo que han hecho es enriquecer su cultura. En ese sentido no son culturas muertas que podamos definir como un cartabón que no se transforma, nos están mostrando una riqueza y una vitalidad enorme al apropiarse de todos esos conceptos, ¿no? Son estos últimos 17 años, ¿no? De cómo una vez ganado el derecho a utilizar los recursos forestales libremente, las comunidades avanzan generando esquemas organizativos y de aprovechamiento basados en los conceptos de empresa, de una verdadera empresa social, ¿no? Y basados hoy en el aprovechamiento sustentable. Oaxaca, 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 tu nombre que es hermosa para no olvidar. ¡Ea! Oaxaca, 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 tu nombre que es hermosa para no olvidar. Otro actor importante en la experiencia oaxaqueña ha sido la sociedad civil organizada, que ha activado procesos de autogestión y apropiación de servicios técnicos entre las comunidades y ejidos constituidos como empresas forestales. Y ahí hay un trabajo muy importante que hasta ahorita no hemos mencionado, de lo que hoy llamamos organizaciones no gubernamentales, pero que en aquellos años no estoy muy seguro cómo llamaríamos, porque creo que nos decíamos a nosotros mismos los marcianos, ¿sí? Pero es un acompañamiento de profesionistas organizados, ¿sí? Que desde aquel tiempo, desde el 82-83, han venido trabajando con las comunidades en este sentido. Entonces hay también una articulación muy creativa en Oaxaca, en el terreno forestal, entre las organizaciones no gubernamentales, como se llaman hoy, y las comunidades, yo diría la sociedad civil en un terreno más amplio, más pleno de la palabra, ¿no? Ese proceso fue favorecido por una cristalización de esfuerzos unificados de grupos civiles, de grupos religiosos, de grupos técnicos, y en fin, de sociedades civiles, de grupos de apoyo, de grupos de simpatizantes y de grupos religiosos muy directamente en trabajo con comunidades, que lograron trabajar juntos en una ecuación muy plural, en una ecuación que cada vez que se ve en la historia como forma de colaboración conjunta para empujar una transformación, da cierto resultado. Por supuesto, da mucho más resultado que cuando cualquiera de esos sectores por separado quiere generar una transformación social. Yo creo que ese fue el componente esencial, esa delicada articulación de intereses que logró que se reconociera por principio el derecho de las comunidades agrarias con posesión de recursos forestales a decidir sobre ellos. Cuando nosotros salimos de la carrera, pues, y con el interés de colaborar en los procesos sociales relacionados con el cuidado del medio ambiente, de los bosques, un grupo de gentes que salimos de la UAM, de Xochimilco, fuimos a trabajar a Oaxaca. Y bueno, nos encontramos que había comunidades que tenían un recurso forestal muy rico, pero que no tenían posibilidades de aprovecharlo. Ya hemos capacitado grupos de jóvenes para que ellos aprovechen de manera más integral sus recursos. Tienen recursos y los servicios técnicos estamos convencidos en que la mejor manera de conservar los recursos es mediante el aprovechamiento. Si obtienen beneficios económicos, van a tener con qué protegerlos, van a valorarlos. Si no hay esos recursos, definitivamente la gente no podrá conservarlos. Esa es nuestra línea como centro. Y básicamente el trabajo de esta asociación consiste en apoyar a comunidades forestales
en cuestiones que tienen que ver con capacitación, con asesoría, con organización, en torno al buen manejo de los recursos forestales. Nuestro trabajo ha sido demostrar que sí es posible que los campesinos, con una cierta capacitación y un cierto seguimiento, puedan manejar todas las áreas de una empresa, sin importar su tamaño. En esos tiempos entonces estábamos viendo que nuestro aporte a lo que está sucediendo en el campo debería de ser por ese lado, por el lado de apoyo técnico para el desarrollo de proyectos productivos. No con una idea de asistencialista, de llevarle las cosas hechas a la gente, sino más bien con la idea de ayudarle a la gente a tener la capacidad para hacer ellos mismos las cosas. Me despido de ti, mi bella Oaxaca, iré, llevándote en el corazón, llevándote en el corazón. En esta dinámica también han jugado un papel importante las políticas gubernamentales de los últimos años, que apuntan a la promoción y apoyo de la empresa comunal forestal y el aprovechamiento sustentable de los bosques. Bueno, yo digo que hace años era impensable programas que respaldaran los esfuerzos de las comunidades por un aprovechamiento sustentable. No existían. Creo que el PROCIMAF tiene una gran virtud, junto con otros programas que pueden ser el PRODEFOR, por ejemplo, de estar siendo un respaldo, yo creo que eficiente, a este esfuerzo que ya tiene 20 años, ¿no? Yo creo que depende mucho de la capacidad de las comunidades para apropiarse también de eso, ¿no? Pero creo que está planteado en términos en los que puede ser una herramienta eficiente para generar una cultura forestal más sólida en las comunidades, más arraigada con su costumbre. Habría que reconocer que la Semarnat está abriendo cauces que antes de que existiera la Semarnat como tal, no existían. Creo que vale la pena rescatar los esfuerzos que se están dando. Creo que vale la pena reconocer a los pueblos forestales realmente como sujetos de desarrollo, realmente que ellos tienen la capacidad de manejar sus ecosistemas y son capaces de conservar los ecosistemas forestales y su biodiversidad si les dan la oportunidad. Ya nosotros pienso que tenemos la cultura adecuada para cuidar y sobre todo para llevar el buen manejo de nuestros bosques, ya que por la organización que tenemos hemos visto que nos ha dado bastante buen resultado, sobre todo porque no nada más estamos buscando el extraer la madera para venderla, sino que le hemos dado diferentes usos y todo la repercusión económica pues beneficia a nuestra comunidad. Y antes, pues desgraciadamente, no había el reparto de utilidades que ahorita hay. Ahorita, pues, a veces cada año, según las utilidades que se obtienen en los ejercicios anuales de aprovechamiento, pues ya se programa para un reparto de utilidades a todos los comuneros, a las comuneras, a toda la gente del pueblo se apoya con las utilidades de lo que es el aprovechamiento forestal, ¿no? Y sentimos que ahorita estamos bastante mejor, pues. Nuestras gentes están conscientes de que pues, el recurso se debe de cuidar y considero, ¿verdad?, de que pues, las demás comunidades que también están por iniciar sus trabajos de cualquier recurso que ellos tienen, llámese minerales, piedra, agua o bosques, pues que lo hagan, que no duden de hacerlo, ¿no? Que pues de hecho